Colombianos muy atentos porque el pueblo trabajador vuelve a ganar. Y es que los empresarios tuvieron que volver a bajar la cabeza y decidieron mantener el salario mínimo decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso figuras que habían sido críticas del aumento, como el señor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, terminó alineándose con la decisión de mantener el decreto del salario mínimo vital. Y es que estas mismas personas que anteriormente criticaron tanto al presidente Gustavo Petro terminaron alineándose. Y es que el presidente había convocado marchas para que los colombianos trabajadores salieran a marchar para que mantuvieran el salario mínimo. Y también dijo que el salario mínimo real debería haber sido 2.140.000 pesos más o menos. Pues esto terminó de asustar a estos empresarios y decidieron dejar el salario como lo habría decretado el presidente Gustavo Petro. Porque como sabemos, a ellos no les gusta sacar plática de más. Y esto fue lo que dijeron tras esa decisión. Muchísimas gracias y le damos la palabra al ministro Sarmiento. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los periodistas y los medios de comunicación por tener la paciencia de esperarnos hasta que pudiéramos culminar la sesión de la comisión que fue citada por orden expresa del presidente de la República, Gustavo Petro. Debo decir que esta sesión no era absolutamente necesaria ni constituía una orden perentoria del auto del Consejo de Estado que suspende o que busca suspender el decreto del salario vital expedido en diciembre pasado por el presidente y por los dos ministros que estamos en esta rueda de prensa, pero quisimos habilitar ese espacio de conversación para examinar los alcances del auto, para escuchar las opiniones de los trabajadores, de los empresarios y por supuesto del gobierno en relación con el contenido y los alcances de este auto. Debo decir que, o debemos decir que la conversación fue una conversación fluida, respetuosa, franca, tanto del lado de los trabajadores como del lado de los voceros de los gremios empresariales. Cada uno tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el auto y sobre las circunstancias que el país enfrenta ante la decisión del Consejo de Estado, en particular del magistrado que profirió el auto. El gobierno ha reiterado su decisión de acatar el auto y de expedir el decreto transitorio que demanda o que solicita el auto o que ordena el auto del Consejo de Estado. Y en relación con ese asunto hemos constatado en la comisión que del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría digamos equivocado, por decirlo menos, expedir un decreto que modifique el incremento del 23.7% que hoy está vigente como salario vital para los colombianos y colombianas, particularmente para los trabajadores de Colombia. En igual sentido se pronunciaron las centrales sindicales. Así que podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23.7% del salario vital, que es una manifestación que a nosotros nos parece que es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Digamos. ¿Cómo cambiaron de opinión estos empresarios? Y esto después de que el presidente Gustavo Petro pues enviara un mensaje y convocara al pueblo colombiano a marchar por el decreto del salario mínimo vital que pues se puso en diciembre. Pues estos gremios habrían llorado, habrían hecho desastres estas personas para no pagarle lo justo a los trabajadores. Pero el presidente Gustavo Petro muy claro se los dijo, es que incluso el salario mínimo se puede aumentar un poco.
ellos pueden pagar un poco más. Pues estos personajes, como son y como sabemos que son estas personas, terminaron aceptando el decreto del presidente Gustavo Petro porque a estas personas no les gusta perder ni 100 pesos de más. Pues esto fue lo que dijo el presidente, de acuerdo a que habría que salir a marchar el día jueves, de acuerdo a ver si no llegaban a ningún acuerdo entre gremios, trabajadores y los mismos personajes que decían que no iban a subir el salario mínimo a estos empresarios. Y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente para defender el salario vital. Porque esto no solamente es argumentos jurídicos que los tenemos todos, económicos que los tenemos todos, de conveniencia que los tenemos todos para el interés general, sino que se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador. Y necesitamos esa fuerza en la movilización, que ahora se volverá mucho más permanente, dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica de la gente trabajadora de Colombia. Gracias. Y el jueves los espero en todas las plazas. Y es que esa fue una de las señales que envió el presidente Gustavo Petro, convocar al pueblo trabajador para que fuera escuchado. Y esas cosas pues también llegaron a estos empresarios. Y es que incluso, pues señores como el señor Bruce Van Master terminó bajando la cabeza y aceptando el salario mínimo que habría decretado el presidente Gustavo Petro. Y esto fue de la noche a la mañana. Vaya bien que a estas personas no les gusta gastar más plática además. Pues esto fue lo que dijeron en una entrevista con Blue Radio, ese medio de comunicación que se ha encargado de favorecer a estos empresarios. Pues esto fue lo que le preguntaron a él. ¿Entiende lo que está pasando? Bueno, son muchas cosas las que están pasando realmente. La pregunta es buena porque sí, definitivamente, digamos, es una situación inédita. Estamos realmente, que yo diría que es lo más importante, estamos en una situación en la cual pues ya hay unos hechos cumplidos que son muy importantes, que inclusive en nuestra opinión le generan unos derechos importantes de los trabajadores que no deberían ser tocados, y por eso nosotros hemos planteado la situación y hemos planteado el esfuerzo, digamos, que debe hacer el sector empresarial para que más allá de cualquier cosa que pase con los decretos se pueda mantener el incremento que se dio en el mes de diciembre. Me pudiera preguntar por qué cambió de opinión, por qué piensa distinto en diciembre que hoy en día, y yo le diría porque empezó a sentir la presión del pueblo colombiano y lo que le dijo el presidente Gustavo Petro. Y vaya bien que no les gusta perder plata a estas personas. Que justamente por eso, en este momento hay una situación que ha beneficiado a más de 2.400.000 familias, 2.450.000 familias se estima, que sería muy delicado tocar y que nosotros consideramos no debe suceder, no solamente por lo que pueda pasar en términos nacionales, sino lo que pueda pasar al interior de las empresas. Las empresas son muy sensibles y deben serlo, digamos, a la situación con sus trabajadores y a la relación con sus trabajadores, y por esa razón. Y es que ellos no saben que los trabajadores son los que hacen crecer la economía de un país. Al subir el salario mínimo, como lo hemos dicho anteriormente, pues estas personas terminan gastando más y hacen que estas empresas crezcan. Pero es que a estas personas, como vimos anteriormente, no les gusta pagar más, y mucho menos a los que salen a trabajar, sacrifican su vida y trabajan llueva, truene o relampaguee. Pues esto fue trinado por RTBC Noticias de acuerdo a la imagen de los trabajadores. Esos trabajadores colombianos que luchan el día a día, pero que algunas personas y políticos de oposición no quieren que les paguen un salario digno. Pues escuchemos lo que dice aquí. En medio de la polémica por la suspensión del decreto del salario mínimo, una ciudadana registró cómo un trabajador de aseo continuó su labor empapado, enfrentando frío, cansancio, y expresó su asombro porque aún haya quienes no apoyan un salario justo para estos empleados. Mientras muchos buscan refugio de la lluvia, estos trabajadores mantienen limpias las calles y sostienen el bienestar de toda la comunidad, recordando la importancia de reconocer sus esfuerzos y dignidad. Y es que estas son las personas que merecen ese salario mínimo. Y como dicen en este video,
a este señor se le queda corto ese trabajo por su labor que hace, porque trabajan, llueva, truene o relampaguee, arriesgan su vida y aún así no quieren pagarles un salario digno a algunas personas. Miremos el video. Yo no puedo creer que este señor se esté mojando, dándola toda, trabajando, con este aguacero, y que la gente crea que no merece ganarse 2 millones de pesos. Coman poco, la verdad. Es necesario, o sea, ponerse la mano en el corazón para decir 2 millones de pesos no son nada para esta gente que lo entrega todo. Y es que esto es muy claro, esto es arriesgar la vida, trabajar entre el agua, entre relámpagos, y esos empresarios no querían llegar a un acuerdo para que le pagaran más a los trabajadores. Y es que estos empresarios les pasó como le pasó a la señora Vicky de Géneco. Esa señora que es más conveniente que otra cosa y como dice por ahí, tiene el síndrome le llegará al siguiente gobierno. Pues recordemos que anteriormente esta señora criticaba el aumento del salario mínimo y hoy en día que se lo quitaron, se lo habían bloqueado a los colombianos, salió a defenderlos. Pero vean lo que decía esta señora anteriormente, porque habían subido el salario mínimo y que iban a acabar a Colombia solamente porque a trabajadores como el que vimos anteriormente le iban a pagar un poco más. Trabajadores que sí se merecen ese sueldo, no como algunos congresistas que van allá al Congreso a hacer nada y a ganarse más de 30 millones de pesos. Eso sí deberían pues tener un salario más bajo. Pues esto era lo que decía la señora Vicky de Géneco. Los efectos le llegarán al siguiente gobierno y las flores serán para Petro y Cepeda, el heredero. Los empresarios, claro que están preocupados y las redes ya sacaron los videos de Chávez cuando hizo lo mismo en Venezuela. Entonces subió el 30% del salario. Primero lo aplaudieron, luego lo lloraron. El Consejo de Estado acaba de suspender el aumento del salario mínimo. A los trabajadores hay que cumplirles ese aumento del 23.7%. Yo como presidente doy esa garantía. Les hago un llamado urgente a los empresarios. Por favor, paguen la quincena con el aumento fijado. ¿Qué convenientes son estas personas? Pues claro, ellos necesitan el voto del pueblo trabajador. ¿Y cómo lo hacen? Así, como lo hace la señora Vicky de Géneco. Pues colocarse del lado de que más le conviene, porque al principio critican, hablan muchas cosas, pero luego resultan que apoyan las cosas cuando ellos se opusieron a ellas. Pues incluso nos pudimos dar de cuenta que a los empresarios les tocó bajar la cabeza y esto ante la decisión que había dicho el presidente Gustavo Petro de convocar al pueblo trabajador e incluso decir que el colombiano trabajador merecía un poquito más de ese sueldo de 2 millones de pesos. Pues eso fue lo que hizo que estas personas dijeran, no señor, no vamos a perder más plata y dejémosle los 2 millones de pesos a estas personas. De igual manera, el país no va así de mal como dicen ellos, incluso ellos empiezan a ganar más y su economía empieza a crecer y así ganamos todos. Colombianos, este video ha llegado a su fin, nos vemos en la próxima.